Que Dios te bendiga mucho, querido hermano y amigo. La paz de nuestro Señor. Es otra vez una bendición poder estar reunidos para poder compartir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Hemos llegado al capítulo 20, hoy vamos a analizar los versículos 11 al 15 y seguimos avanzando en este estudio y hemos llegado al tema del juicio final, después que se cumplieron los 1000 años del reinado de Cristo y se puso fin a la obra del diablo, quien fue echado al lago que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos. Llega a este evento llamado el juicio del gran trono blanco. Este es un juicio en el cual se sentará Dios a juzgar a toda la humanidad por cuanto sus obras de algún modo fueron malas, rechazaron a Cristo. Este juicio será solamente para condenación, no habrá salvación. La palabra de Dios, si usted tiene su Biblia en el libro de Apocalipsis, vamos a partir de ese pasaje, luego retornamos a Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, vamos a abrir la Biblia en el capítulo 12, los versículos 2. Y antes de comenzar este estudio, vamos a dar gracias y que el Señor nos dirija en todo lo que vamos a desarrollar este tema. Padre amado, gracias Señor por la palabra de Dios que nos das para poder entenderla. Te pedimos que nos puedas bendecir, abrir el entendimiento del corazón y podamos comprender, Señor, estos asuntos proféticos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Dice la Biblia en el versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. La Biblia dice en este pasaje que se levantarán unos para vida eterna y otros para condenación, lo que llama aquí vergüenza y confusión perpetua. Estos que se levantan para vida eterna son los que fueron arrebatados. Estos fueron los que se salvaron de la gran tribulación. En realidad todos los que están reunidos justamente para poder ser salvados por la gracia de Dios. La iglesia misma es y fue levantada para salvación, para vida eterna. Por supuesto que ellos también serán juzgados, pero serán juzgados en el trono, o más bien dicho, en el juicio del Bema, que sería el juicio del tribunal de Cristo. Pero en este juicio muchos serán recompensados, no habrá condenados en este juicio. La Biblia dice en el libro de 1 Corintios capítulo 3 versículo 10, haciendo alusión de justamente este juicio del tribunal de Cristo, porque Dios va a juzgar, pero va a juzgar las obras o las acciones que seguramente tendrán recompensa, a diferencia de otras que no tendrán recompensa. Leamos el verso 10, dice: conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y las obras de cada uno, la cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En el tribunal Bema todos serán salvados, solo que algunos tendrán recompensa y otros no. Esto será después del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, porque también la iglesia hace obras.
Esas obras estarán delante del tribunal de Cristo. En el libro de 2 Corintios 5:10 también dice así: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, dice, reciba, y noten esta parte cuando dice, según lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Todas esas obras posteriores a la comunión con Dios, a tener el nuevo nacimiento, también entrarán a juicio, serán juzgadas por Cristo el Señor. Pero serán para recompensa o serán simplemente para que se puedan quemar, por cuanto fueron seguramente de heno, de hojarasca o de madera, que son materiales perecederos. No fueron así de oro, plata o perlas preciosas, que son materiales que se renuevan con el fuego, aumentan su valor. En el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 10, habla también de este tema y dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, dice la palabra. Y el 11 dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Y estamos hablando de aquellos que se levantan para vida eterna. Aquellos, como dice Daniel, que se levantan del polvo de la tierra para ser juzgados por sus obras, pero en el tribunal de Cristo, para que puedan recibir recompensas. Muchas personas serán juzgadas del modo y la manera en que sirvieron a Dios. Muchos serán juzgados por dos parámetros: la cantidad de obras que hicieron y la calidad de obras que hicieron. Por supuesto que estos dos parámetros serán sujetos a los, digamos, 6: oro, plata, perlas preciosas, madera, heno, hojarasca. Son 6, digamos así, formas de ver lo que podemos hacer con las obras. Y esto, justamente, queridos hermanos, será la manera en que Dios pueda tomar para que cada uno reciba la recompensa que requiere. Voy a poner un ejemplo. Si alguien lee la Biblia con mucho esmero, con disciplina, realmente aumenta su conocimiento, está haciendo una obra de tipo oro, plata o perlas preciosas. Pero si alguno lee un pasaje, tiene sueño, bosteza, de repente no la lee, al día siguiente no, pasar una semana lee un poco, entonces será tal vez un material de madera, heno o hojarasca. Es así que el Señor nos va a juzgar de todo. De cómo oramos, de cómo venimos a la congregación, de cómo ayudamos a los hermanos de la iglesia, del modo en que nosotros ofrendamos y diezmamos, del modo en que nos sujetamos a nuestras autoridades. Todos esos detalles serán juzgados un día en el cielo, y nosotros tenemos que estar preparados, porque vamos a recibir recompensa de Dios si es que hemos hecho mucho. Y esas recompensas que tendremos por las obras justamente serán para ofrecerlas un día en adoración a Cristo cuando estemos delante de Él al final de los tiempos. Pero bien, hablando más que todo ahora de los que se levantan para condenación eterna, para vergüenza y confusión. El libro de Daniel también dice que estos se levantarán del polvo de la tierra y serán juzgados según sus obras. Por supuesto que en este juicio sí hay condenación, y todos se condenarán, porque en este juicio final, que también está en Apocalipsis 20, nadie se salvará, ni siquiera uno de toda la humanidad reunida que está en pie delante del Señor. Nadie se salvará. ¿Y por qué no se salvarán? Por una sola razón: porque todos ellos rechazaron a Jesucristo como Señor y Salvador, porque todos ellos no tomaron en cuenta a Dios, todos ellos vivieron en sus delitos y pecados de una manera libre. Y la Biblia lo dice, por ejemplo, leamos Romanos 3, versículo 10, por favor. Vamos a leer algunos pasajes que nos van a mostrar todo esto. Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Quiénes estarán en este juicio?
Dice el verso 10, no hay, y como escrito está, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el mundo sin Dios no hay gente buena, dice la Biblia. No hay gente justa, pero este es un pan de Dios, parece bueno. No, Señor, la Biblia dice que no son buenos. Alguien podrá decir, pero yo lo conozco, es una buena persona, un buen tipo. Bueno, usted lo conoce aparentemente, no se puede ser bueno ni justo sin Dios. Y todavía los que tienen a Dios les cuesta tener justicia y bondad. En la Biblia dice que no hay absolutamente ni uno, todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. El Salmo 14 dice también así. Salmo 14, el versículo 1 al 3, dice el necio en su corazón, miren por qué van a estar en ese juicio. No hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Dios había visto de los cielos para ver quién podía ser bueno, quién por lo menos podía buscar a Dios, y nadie lo hizo. Todos se desviaron, todos se corrompieron. Y todavía dicen en su corazón, dice, no hay Dios. Esa es la causa de cualquier corrupción. Vivir sin las normas de Dios es vivir con ley propia, según su conciencia, según sus sentimientos, su percepción, y entonces son ley para sí mismos. Eso es malo delante del Señor. El Salmo 53, versículo 1 al 3 dice así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, se hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno, dice la Biblia. Entonces este juicio será para condenación. Este juicio en realidad será mera formalidad. Es simplemente para mostrarles a ellos todas las cosas que hicieron y que no eran correctas y no eran buenas, porque tendrán testigos, y esos testigos serán los libros que justamente serán abiertos, y estos libros registran todos los pecados que se hicieron desde que ellos tuvieron uso de razón. Están registrados. Esto me muestra de que Dios registra todo. Y está registrando todo lo que se llama pecados como delitos. Pero ¿cómo empieza todo? Volvamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 20. Vamos a ver cómo empieza todo. Lea, por favor, conmigo el versículo 11, dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró en ellos. Y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él. El juicio comienza con un juez que comienza a juzgar. En el libro de Daniel 7 también se le llama el anciano de días. Simplemente le voy a leer Daniel capítulo 7, los versículos 9, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono se llena de fuego,
y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, millones y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, dice. Y está hablando del pasaje de Apocalipsis, del juicio del gran trono blanco, cuando el juez toma su lugar, así como en una corte, y golpea el martillo y dice: atención, la sesión va a comenzar. Y entonces comienzan los alegatos. Es de la misma manera que nuestro Señor se sentará allí. Y cada uno tiene que saber que este juez es Jesucristo. Dice Juan capítulo 5, el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que éstos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree que en el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué tremendo es el Señor Jesucristo cuando dice: un día Él va a juzgar al mundo entero. Y dice también la palabra que el juicio que Él tendrá, ¿verdad?, será para aquellos que no escuchan la palabra, aquellos que rechazan el mensaje. Por eso dice aquí la palabra: el que oye mi palabra y cree que en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. Ahí no estará la iglesia. En este juicio del gran trono blanco no estarán los creyentes, estarán los incrédulos. El 25 dice: de cierto os digo que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién es el juez que se sienta en la silla del gran trono blanco? Es Jesucristo. Si usted quiere, puede anotar Hechos capítulo 10, versículo 40 al 42 y 42, 2 Timoteo 4:1, que hablan del juicio. Jesucristo sentado en el trono. Vuelva por favor a Apocalipsis nuevamente, capítulo 20, y vamos a ver Estamos Apocalipsis 20:11. Cuando el juez se sienta, muy probablemente ahí será juzgada la tierra. Dice el versículo 10 o 11: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual, ahora noten ustedes, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, no van a estar en ninguna parte. Pero ¿dónde estarán? Porque dice que el cielo y la tierra huyeron, hablando de nuestro planeta. O sea que el juicio no va a ser en nuestro planeta. El juicio va a ser en otro lado, en otro lugar grande, en el cual se muestren todos. Porque también, antes de que la tierra sea desechada, dice el versículo 13, el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron lanzados y juzgados cada uno según sus obras. Y dice el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, y es el Hades, la tierra, y el espíritu de muerte fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, cuando el rey o el juez está comenzando a juzgar, muy probablemente en ese intervalo se deshace de la tierra y del cielo, porque antes el mar tendría que entregar sus muertos, el Hades tendría que entregar sus muertos, entonces tendría que tomarlos y echarlos al lago que arde con fuego y azufre. Y eso es lo que también dice 2 Pedro capítulo 3, si usted ve conmigo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, dice: pero los cielos y la tierra que existían ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego, dice.
en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí está. ¿Y qué dice el versículo más abajo, el 10? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y sus obras que hay en ella serán quemadas. Este planeta está reservado para quemarse en el fuego. Ningún lugar habrá en el espacio, en el tercer cielo para ellos. Muy probablemente estemos hablando no solo de la Tierra, tal vez de otros planetas más, porque ya se habrá terminado ese propósito. Cielos y tierra pasarán, dice. Mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Y es por eso que el pueblo que en realidad se ha levantado para vida eterna entrará a nuevos cielos, que es lo que la Biblia habla del capítulo 21 y 22, nuevos cielos y nueva tierra, que va a descender del cielo, del tercer cielo. Y es el lugar donde todos los salvados que se levantaron para vida eterna entrarán a vivir con Cristo, con Dios, por la eternidad. Y ahí terminará prácticamente la sabiduría, el conocimiento de la Biblia para nosotros. De ahí para adelante no lo sabemos, Dios lo sabe, sabrá cómo y qué, pero nosotros sabemos que vamos a pasar todas estas cosas hasta que entremos lo que se llama la Nueva Jerusalén. Cielos nuevos, tierra nueva. Entonces, volvamos a Apocalipsis capítulo 20, los versículos 11. Vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ahí son deshechos, ningún lugar se encontró para ellos. Ahora seguidamente, y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios, hermano, ahí está. La humanidad entera estará delante de Dios, qué tremendo. Y aquí dice que también estarán todos aquellos muertos, habrán resucitado para condenación y para el juicio. Dice grandes y pequeños, los grandes son los adultos, los pequeños son los niños con uso de razón, aquellos jovencitos, adolescentes que ya tenían conciencia del uso de razón. No sabemos la edad, en realidad, donde una persona tiene uso de razón consciente, donde el pecado ya se le cuenta por elección. No lo sabemos, Dios lo sabe. Pero estoy seguro que los jovencitos de aproximadamente 10, 11, 12, 13, hasta 14, ya tienen una concepción de la gravedad del pecado. Y muchos de ellos en esa edad toman su decisión de recibir a Jesucristo de verdad, porque sienten la necesidad, saben la gravedad del pecado, saben que Jesucristo salva y los reciben como Señor y Salvador. Ahora hay otros que no han recibido al Señor, desde niños han crecido en la iglesia y pues se han acomodado por ahí. Pero el corazón Dios lo juzga, hermano. Dios sabe quiénes se han de salvar, quiénes no se han de salvar, pero la salvación empieza con la decisión personal de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso es importante predicar a los niños acerca de Cristo y esperar que un día ellos tomen su decisión, cuando sea la edad, cuando sea el tiempo. Pero cuando en el juicio del gran trono blanco habrá niños, quiere decir que habrá, yo no sé, de esa edad que también estarán en condenación. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y entonces estarán los testigos, que serán los libros. Y los libros fueron abiertos, dice. Habla en plural, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, ¿no? Mire cómo clasifica en dos. Es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El juicio es por obras, y lo que está registrado en esos libros es todo lo que hicieron como delito. Y aquí nosotros vemos que la clasificación implica el libro de la vida, que se abre también por formalidad.
simplemente para anunciarles que sus nombres no están escritos allí, porque en realidad no lo están, pero es necesario a la formalidad, tiene que abrirse de todas maneras, porque en un juicio uno tiene que ser cabal y tiene que mostrarle en un juicio por qué se está juzgando a la persona. Por eso en un juicio normal lo que hacen es de repente mostrar las pruebas del por qué lo van a condenar a unos años o a la muerte o a cadena perpetua, y en el juicio justamente se ven las pruebas. Si hay suficientes pruebas que inculpan al hombre en su delito, entonces viene el dictamen, que es la penalidad de cuánto le van a cargar, cuántos años o qué pena. Pero queridos hermanos, aquí ya sabemos cuál es la pena, es la eternidad en la condenación. Así está establecido, así dice la Biblia. Y entonces estos que están allí estarán expuestos a que se abran los libros. Ahora, los libros, queridos hermanos, que son testigos y los juzgas, vamos a ver 3 de ellos. En primer lugar está el juicio de las palabras. Si usted abre la Biblia en el libro de Mateo 12:36, Mateo capítulo 12, versículo 36, este libro se va a abrir y entonces ahí estarán acusando las palabras aquellos que estarán en el juicio. Dice el verso 32 o 12:36 más bien: mas yo os digo, dice la Biblia, que de toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ella darán cuenta en el juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las palabras entran en el juicio. Y dice palabras ociosas. Las palabras ociosas tienen que ver con palabras que no edifican, palabras inútiles. Ociosa es una persona que no hace nada. Son palabras prácticamente que no tenían utilidad. La Biblia claramente nos dice que las palabras deben ser edificantes. Nosotros debemos hablar palabras que puedan construir la vida de la gente, puedan sazonar esta tierra. Dios nos dio la lengua y la boca para edificar, para predicar, para anunciar el Evangelio, para animar, fortalecer, ayudar. La boca no es para los disparates, la boca no es para los menosprecios, la boca no es para criticar lo malo, la boca no es para denunciar públicamente, digamos, cosas que pueden estar pasando con otras personas a manera de chisme. La boca no es para eso. La boca tiene un propósito. Y cuando usted edifica a través de su lengua y de su boca, entonces se da cuenta de que está haciendo buen uso, porque de sus palabras usted dará cuenta. Y de hecho, la humanidad, hablando de la humanidad, nosotros también daremos cuenta de nuestras palabras en el tribunal de Cristo, por supuesto. También será otra cosa, pero ese es otro tema. Entonces será uno de los libros. Imagínense todos aquellos que dijeron: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué pasó? ¿Y por qué me condenan? Yo nunca hablé nada malo. No, yo siempre fui alguien que me cuidó. Se abrirán las palabras, el libro de las palabras, y dirá: tú dijiste C, P, A, F, G, H, I, papas, pimienta, comino, todos los disparates por haber. Y las palabras dirán: estas cosas tú dijiste toda tu vida. Frente al testimonio, frente a la prueba, no se podrá hacer nada. Otro libro que se abrirá será el libro de los secretos. Está también en Romanos 2:17. Usted puede ver en la Biblia. Romanos 2:17. Voy a leer desde el 16. Dice, miren, Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Este es el libro de los secretos. Eclesiastés 12:14, también quisiera leer, dice:
porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena, sea mala, a juicio. Las cosas encubiertas, las cosas secretas, es decir, que son las cosas que están ahí registradas, de las cuales nosotros podemos avergonzarnos como seres humanos. ¿Qué es lo que se hizo tan vergonzoso y nadie lo sabe? Estarán escritos en los libros de los secretos humanos. Una vez un joven se soñó que fue al cielo y estaba ante el juicio, y él estaba tan confiado de que estaba haciendo todo bien, y el Señor le dice: pues vamos a revisar tu vida, y le pide que abra una gaveta. Y el joven abre la gaveta, y mientras se encontraba solo empieza a observar los registros, y él dice que estaban todos los pecados que realmente le avergonzaban, de los cuales no sabía nadie, de los cuales quería esconder, porque hay cosas que nadie sabe, y de hecho nadie quiere que se entere, quieren que esté en reserva. Y pasó, nadie supo. Hay pecados tan terribles, tan vergonzosos. No sabe papá, no sabe mamá, no saben los amigos, no sabe la sociedad, ni hasta la ley o los gobernantes. Hay personas que han cometido delitos que no hay justicia, y que de repente lo hicieron una y otra vez, y por ahí se quedó así. Hay cosas que en el juicio no van a pasar desapercibidas. Todas esas cosas saldrán y denunciarán a la persona, y recién se hará justicia de todas esas cosas que se hicieron a escondidas. El juicio de las acciones públicas, Mateo 16. Ahí está, las acciones públicas estarán presentes en este juicio. Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, dice la palabra. A cada uno según sus obras, cuando el Hijo del Hombre venga. Está hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. En 2 Corintios 11:15 también habla al respecto. Pero el Señor va a juzgar también todas las acciones que se hicieron y que fueron delitos, y que no hubo arrepentimiento, por supuesto, y uno seguía adelante. Se imagina los libros abiertos con los registros de todos los pecados, de tal manera que la persona no tendrá más autoridad de decir: ¿por qué estoy aquí? No merezco el infierno, no merezco la condenación. No, frente a la evidencia. Es como un ladrón que dice: no, yo no estoy robando, pero se le encuentra en el bolsillo de repente lo que había robado. No podrá decir nada, su misma conciencia le acusará, porque también hay un libro de la conciencia. Y entonces uno tendrá que entender, hermanos, que frente a todo esto no podrá hacer nada. Luego se abrirá el libro de la vida, o no sé si antes, al principio, no lo sé, pero se va a abrir el libro de la vida, que es el registro donde se anotan los nombres de todas aquellas personas que recibieron a Jesús como Señor y Salvador. De ahí están, yo creo por abecedario, todos los nombres de los que recibieron. Cuando alguien hizo su elección de recibir a Jesucristo, inmediatamente se anotó el libro de la vida, su nombre. Es el libro de la vida. Es el libro de la vida que está, por ejemplo, en Filipenses 4:3. Vamos a ver un poco sobre este libro. Filipenses capítulo 4, versículo 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pablo habla del libro de la vida y de que los nombres de sus compañeros fieles que fueron con él predicando la palabra. Habla de Clemente también, colaboradores, dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Él estaba consciente
de que su nombre estaba en el libro de la vida y de sus amigos, porque estaban trabajando constantemente en el Evangelio. Algo más o menos lo que el Señor Jesucristo dijo cuando los mandó a los 70 de 2 en 2, y muchos comenzaron a ver la gloria de Dios porque la gente se sanaba, los demonios salían, ellos vinieron felices y dijeron: realmente funciona, hemos predicado el Evangelio y los enfermos se sanan y los demonios salen. Jesús les dijo: no se alegren de que los enfermos se sanan o los demonios salen, eso es natural. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Siempre he creído que uno que está trabajando aunadamente en el Señor, su nombre está escrito en el libro de la vida, porque el servicio es la expresión externa de la adoración interna que uno tiene con el Señor, lo hace para Él. He creído que uno está sirviendo al Señor constantemente, tenga por seguro que su nombre está en el libro de la vida. En Apocalipsis, por ejemplo, dice la Biblia, en el capítulo 21, 27, Apocalipsis 21, 27 dice así: y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. O sea, esa nueva ciudad que le había hablado hace rato, que va a venir como una novia ataviada, la nueva Jerusalén, no va a entrar nadie que no esté escrito su nombre en el libro de la vida. Para entrar a esa ciudad necesita estar registrado en el libro de la vida. Si lo está, entrará a esa ciudad. Eso es lo que está diciendo. Ahora, de repente uno dice: qué lindo, mi nombre está escrito en el libro de la vida y yo he recibido a Jesús como Señor y Salvador y estoy trabajando para el Señor. Gócese, alégrese, porque mientras usted esté firme en Cristo, caminando con el Señor, ese su nombre seguirá en el libro de la vida, y el que persevere hasta el fin será salvo. Pero tenga cuidado de que ese nombre no se borre del libro de la vida, no se retire del libro de la vida. Mire Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Le voy a mostrar algo. ¿Y para qué? Para que tengamos cuidado. No hay que confiarse. Porque algunos se confían y dicen: oh pastor, yo ya me bauticé el año pasado, hace 2 años. Sí, yo soy salvo. Pero está orando, estás velando, estás buscando al Señor, estás trabajando para Él, estás siendo fiel. Habría que preguntarse todo eso. Mire lo que dice la Biblia, tengamos cuidado. Éxodo 32, dice el versículo 32 y 33: que perdones ahora sus pecados, dijo Moisés a Dios orando. Y si no, dijo Moisés, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, dice. Moisés estaba diciendo: Señor, sácame ese libro, no quiero ser salvo si tú no vas a perdonar al pueblo. ¿Qué van a decir de ti las naciones que has abortado a este pueblo, los has sacado de Egipto para matarlos? Señor, ten misericordia. Porque el Señor estaba decidido a raer al pueblo. Y Moisés dijo: si lo vas a traer a ellos, a mí también sácame. Y el Señor dijo: no, yo simplemente voy a sacar del libro de la vida a aquellos que pecan contra mí, dice la palabra. El Salmo 69, Salmos 69, el versículo 28 dice: serán raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Raídos quiere decir separados del libro de los vivientes. ¿Quiénes? El verso 27 dice: por la maldad, sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de la vida. ¿Qué es lo que saca a uno del libro de la vida? Es apartarse, descuidarse, es pecar, es no tener una comunión con el Señor Jesucristo. Tal vez tomaron su decisión, pero después descuidaron. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis 3:5?
Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Al que venciere. Y estaba hablando de un problema grande que había justamente en la iglesia, porque estaba hablando a la iglesia de Sardis, y justamente le decía: tú tienes que vencer, ¿no? Tú tienes que luchar. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guarda y arrepiéntete. Si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a la hora que vine. Y le dice: tengo contra ti algunas cosas, ¿verdad? Y luego le dice: si lo vences, tu nombre no será borrado del libro de la vida. Entonces es importante entender que hay que tener mucho cuidado, hay que permanecer hasta el final. Y esta palabra estaba hablando a la iglesia de Cristo. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 19? Apocalipsis 22, 19 dice: y si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras de este libro, estamos hablando de sacar la palabra profética, porque dice las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte. Y estamos hablando también de no creer en Apocalipsis, no estudiar Apocalipsis, como que enfocarnos tal vez en lo bueno y en lo bueno que es Dios, que Dios ama, Dios perdona, y no se les habla sobre el pecado, sobre el infierno, sobre la condenación, sobre los tiempos finales. Eso no les gusta escuchar a mucha gente, no les agrada. Hay mucha gente que dice: no me gusta, no me agrada estas cosas, estas cosas del fin, yo creo que hay que interpretarlas, yo creo que hay que entender de otra manera, tal vez es simbólico, ¿no? Y hay gente que está sacando un pedazo de la palabra de Dios, la parte profética. Hay otros que agarran la parte profética y tratan de entenderla a su manera, como se cree, y finalmente la trastocan. No, tenga cuidado, huir de estas cosas. Trastocar la palabra, no creerla en su plenitud, sería tanto como perder la oportunidad de que nuestro nombre esté allí. La palabra es de Dios, hay palabra de bien, palabra de salvación, de sanidad, de liberación, pero también hay palabra de advertencia. Hay también palabra para que nosotros nos guardemos, y es importante en este tiempo esta palabra, porque nos está advirtiendo, nos está informando, tenemos conocimiento de las cosas que están por venir. ¿Se imagina entrar a un tiempo donde no tenga ningún conocimiento de lo que está pasando y crea que lo que estamos viviendo en esta realidad natural es normal? Y decía: va a pasar, no hay problema, vamos a volver a la normalidad un día, las cosas van a cambiar. Claro, posiblemente esta pandemia pase, pero no vamos a negar de que estamos entrando a un tiempo peligroso, porque son días finales. Y no sabemos de aquí al otro año y al otro año que aparezcan más señales, que se muevan. ¿Cuánto el Señor tiene que hablar para tocar los corazones endurecidos de la gente? Uno tiene que ver por fe que vivimos tiempos finales, debe prepararse. Yo no sé cuánto tiempo más el Señor tarde, no lo sé. Lo único que sé es que cualquier cosa que el Señor muestra es para prepararnos. Porque el tiempo puede estar corto, es más, el tiempo puede estar ya sobre nosotros. Imagínense si el Señor vendría hoy, esta noche. ¿Qué haríamos si el Señor vendría hoy, en esta noche? ¿Qué pasaría, hermano? Qué increíble, ¿verdad? Uno no puede perder el tiempo, tiene que estar preparándose. Y si tu nombre está escrito en el libro de la vida, pilas, hermano, ponte bien con el Señor y busca su presencia. Entonces, el libro de la vida se abrirá para formalidad en el juicio, para que muchos de algún modo vean que sí, rechazaron,
a Cristo en algún momento de sus vidas. Ahora, este juicio, como dice Apocalipsis, vuelva por favor, Apocalipsis 20, ya estamos acabando. Dice en los versículos: y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por sus obras, que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, este juicio será, por supuesto, para toda la humanidad desde el principio de los tiempos. Todos, absolutamente todos, serán juzgados allí. No olvidemos, ojo, no olvidemos que desde los tiempos de Adán el testimonio de Jesús siempre estaba representado por medio de sacrificios. Es decir, que el testimonio de Dios siempre estaba en la tierra. Así que no se puede decir qué pasa con aquellos que nunca escucharon hablar de Jesús, de aquellos que estaban en otras partes, otras naciones, en la historia. No, usted tiene que saber, el testimonio de Dios ha estado siempre en toda la historia. Dios mostró a través de la historia señales y palabra al mundo entero. Romanos dice que la creación misma da testimonio del Dios Todopoderoso. Otra cosa es estar ciegos, hermano. Y la humanidad no ve a Dios en las obras que Él ha hecho. Muchos no escucharon, hermanos, por no creer, y creer más bien en dioses paganos. Recuerde que desde el principio las naciones se apartaron y se hicieron dioses y empezaron a corromperse. Pero la Biblia dice que desde que nació Set, los hombres volvieron a invocar el nombre de Dios en esa población pequeña que había en la tierra. Si con Abel se terminó todo eso, Caín se desvió y toda la humanidad en Caín también se desviaron. Set es el testimonio allí. Pasó el tiempo y también vino Noé predicando el mensaje de Dios para advertir a ese grupo reducido de la población mundial el testimonio de Cristo. La Biblia dice que Noé era pregonero de justicia por la transmisión oral. Muchos tuvieron el testimonio de Cristo, pero no hicieron caso porque tuvieron sus dioses paganos. Luego vino los patriarcas. Ellos manifestaron el temor de Dios y los principios de Dios, y ellos llevaron el testimonio. Abraham, Isaac, Jacob, José. Los egipcios tuvieron testimonio, pero los nuevos emperadores que no conocían a José rompieron todo lo que significaba el pueblo hebreo y los esclavizaron. No había información de la presencia de José. Ellos siguieron sus dioses paganos, tenían el testimonio de Dios, y las naciones sabían y decían: Israel es grande, tiene un Dios poderoso, ha abierto el mar y que ha conquistado. El mundo sabía que había Dios, hermano. Así que nadie puede decir no, ¿qué pasa? Y luego vino Moisés y dio leyes, con eso terriblemente peor. El mundo entero tiene sus constituciones políticas del Estado, con normas de los 10 mandamientos. El mundo entero sabe de la Biblia. Históricamente, hasta en la Edad Media, en todo ese tiempo, la gente siempre tuvo testimonio del Dios Todopoderoso. Finalmente llegó Jesucristo para traer el testimonio vivo, el Mesías, que tenía un plan con toda la humanidad, pero también su pueblo los rechazó. Y solamente los que creyeron, hermanos, y aceptaron a Jesús, y todos aquellos, hermanos, óigalo bien, que tuvieron esa concepción de los sacrificios que hicieron en el nombre de Dios, esos sacrificios de animales que hicieron, ellos tendrían, óigalo bien, solo ellos tendrían el testimonio en sus vidas para aceptar a Jesucristo cuando todos estaban reunidos y Jesucristo descendió a las partes más profundas de la tierra, para que ellos puedan relacionar el sacrificio que hicieron de sangre con el sacrificio de Cristo el Señor en la cruz. Entonces ellos serán salvos. El mundo entero recibió el testimonio de Jesucristo, hermanos. El mundo entero no tiene excusa.
Por eso en el juicio final estarán todos ellos que rechazaron a Jesucristo, porque hay otros que hasta en el mismo Seol, hermano, rechazaron a Cristo, en el mismo Hades rechazaron a Cristo, porque no le creyeron, tampoco sabían, no escucharon el testimonio, se enceguecieron en sus delitos y pecados. Solo la generación de Nínive se salvará, se hubiera salvado, porque la generación de Nínive tenía el testimonio de Jonás. Se imagina en las partes más profundas, reconociendo a Jesucristo el Salvador, esa generación fue salvada. Jesús lo dijo, esa generación va a testificar contra los mismos israelitas que rechazan el mensaje del Evangelio. Esa generación, la generación de Jonás y de Nínive, como diciendo, ellos fueron salvados. Finalmente, hermanos, los condenados, miren el versículo 15, vamos a terminar. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice. O sea, los condenados, según el juicio, no tendrán excusas. Todos fueron lanzados al lago de fuego. Todos ellos. Y en este caso no habrá salvación. Y esto se llama la condenación. Por eso cuando dice Mateo capítulo 25, el juicio a las naciones se le llama. Muchos serán condenados a un infierno que fue creado para Satanás y sus demonios. El infierno no ha sido creado para el hombre. El infierno ha sido creado para Satanás y sus demonios. Hablando del lago que arde con fuego y azufre, para el falso profeta, para la bestia. Pero los hombres terminarán siguiendo los pecados de Satanás y se irán a ese lugar. Y termino con Apocalipsis 21:8, que son estos los que van a entrar. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es clara la palabra. Cuando estudiamos la palabra, ¿qué de nosotros, los seres humanos que hoy estamos vivos? Lo que mejor podemos hacer ahora es arrepentirnos, vivir el Evangelio de Cristo, tener la esperanza de su retorno, esperar el rapto de la iglesia y luego las bendiciones que vendrán después y la eternidad con Dios. Así de sencillo es la palabra del Señor. Y es una invitación para que tú recibas al Señor, para que tú sigas sus caminos y no te apartes de Él. Al contrario, en este tiempo, con más fuerza y más razón, busques de todo corazón, porque lo que estamos viviendo alrededor es un enfriamiento. La Biblia dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se va a enfriar, pero el que persevere hasta el final, ese será salvo. Te animo a ser salvo, te animo a perseverar. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, confía en Dios, porque en Él hay esperanza de vida. Y esta es la palabra de verdad. Vamos a orar. Que Dios te bendiga mucho. Te invito a inclinar el rostro y orar, porque los creyentes tenemos esperanza. Y si de repente hay familiares, amigos que no tienen a Cristo, yo te invito a predicarles la palabra de Dios. Te invito a predicarles por medio de las redes, hablarles de Cristo. No pierdas el tiempo. El tiempo es corto. Habla de Dios a todos los que puedas ahora. El Señor te va a usar. El Señor te va a mostrar y al final Él los va a salvar, Él los va a convertir. Nosotros solo predicamos la palabra, el Evangelio de verdad, y es Jesucristo, el Espíritu Santo, el que redarguye corazones. No tenemos que hacer nada más que predicar. Habla del Señor en este tiempo. Padre amado, gracias por la palabra de Dios, Señor.
Gracias por el mensaje que estamos estudiando en estos libros del Apocalipsis. Señor, queremos disfrutarlos, aprovecharlos, sabiendo de que también son, Señor, mensajes que nos llevan a comprender que vivimos días finales, días últimos, y ahora en este tiempo estamos en la disposición de poder creer. Todavía hay tiempo, hermanos. Todavía hay tiempo. El tiempo se acaba. Hablen, no callen. Hablen. Oren por esos familiares, amigos. Oren por ellos. Agarren la palabra. Disipúlenlos. Busque información de cómo discipular. Y hágalo. Hágales recibir a Jesucristo. Lo está salvando de una condenación segura. En un acto de disposición de llevar el Evangelio, tú puedes sacar un alma del infierno, de la condenación. Tu perseverancia en la oración puede hacer que un día cambie de dirección y esté en el reino de Dios. Agradecido que un día tú estabas orando por Él, le hablaste de Cristo el Señor, insististe cuando no quería, te lo agradecerá tanto. Aproveche el tiempo, querida iglesia, aproveche el tiempo. Gracias por este tiempo, precioso Dios. Que la palabra corra y sea glorificada y no vuelva vacía. Señor, que todos aquellos que han visto la palabra y aquellos que verán en diferido, inclusive después, puedan entender, comprender, Señor amado, el valor de lo que es predicar el Evangelio. Dios maravilloso, así la palabra de Dios, el arrepentimiento, el perdón de pecados, es el mensaje que necesitamos, Señor. Ya hemos escuchado bastante mensajes de ánimo, de fortaleza, mensajes de sigue adelante, de que no desmayes. Sí, son mensajes motivacionales, pero necesitamos escuchar el Evangelio que salva, el Evangelio que liberta, el Evangelio que se predica como en el tiempo de los Hechos, a Cristo el Señor. Es tiempo de que muchos lleguen a los pies de Cristo. Oh, gracias por la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, encomiendo a cada uno de los que han escuchado y escucharán la palabra de Dios. Y te ruego, Señor, que levantes un ejército de predicadores que lleven la palabra de Dios desde donde están, alrededor en sus casas. Dios maravilloso, que se ocupen de leer la Biblia, de orar delante de ti. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Muchas gracias, Señor. Que la palabra no vuelva vacía, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga mucho, querido hermano y amigo. Que la paz de Dios esté contigo. Te invitamos a que puedas continuar con nosotros en los estudios de martes y jueves con Apocalipsis, y los domingos, por supuesto, en los turnos de las 7:30, 8 y de las 10:30 a 11 que estamos ya entrando. Que Dios te bendiga mucho, y en la noche, por supuesto, a las 7 también. Paz de nuestro Señor. Dios te bendiga mucho.